Señores, pulsen el botoncito de grabar, porque el vídeo que viene a continuación no deben ustedes perderlo de vista. Y se lo voy a decir con mucha claridad, este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Les repito, no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. No pierdan ustedes este vídeo porque pasará el tiempo, nos subirán los impuestos y al recordar estas declaraciones de María Jesús Montero, ¿saben ustedes lo que pasará? Pues lo mismo de siempre. Llevarán a cabo una estrategia ruin de maquillar las cifras, desviar la atención de sus mentiras con escándalos y otras cortinas de humo, o hacer lo que hizo Carmen Calvo hace unos meses. El presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. El presidente del Gobierno no lo ha dicho eso nunca. O reflexionar sobre lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión. ¿Lo entiende usted como delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es. Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo que dijo lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre. Pasado mayo. Ah, lo dice porque pasado entonces mayo. Lo decía como líder del... Es que usted me ha preguntado por el presidente del Gobierno. Pasado mayo. Bueno, pero es la misma persona, ¿no? No, es que... Pero... Perdónenme que le diga. Y eso es lo que pasará, señores, que se reirán en nuestra cara. Y la prensa le seguirá el juego, porque jiji, jaja, qué ingenioso lo de decir que por aquel entonces no éramos los mismos que ahora. Guarden este vídeo, porque hará llaga y quedará como testigo de la inmundicia que ellos sí representan. Señores, yo sé que muchos de vosotros no soportáis la voz de Irene, que se os atraganta, que se os hace bola en la garganta. Yo sé que muchos lo sienten como una patada en el bazo o como una punzada en el duodeno. Yo eso ya lo sé. Pero os pido un esfuerzo porque no se debe dejar pasar la oportunidad, por mínima que sea, para poner en evidencia el peligroso juego que esta gente se lleva entre manos. Y es que para ellos es eso, un simple juego en el que se lavan las manos de toda responsabilidad, con el único objetivo de llegar cuanto antes a la meta de sus privilegios, hacer caja y con la saca llena alzar el puño de cara a la galería para gritar, sí se puede. Yo sé que muchos de vosotros no la soportáis, pero os pido un esfuerzo porque es importante escuchar a Irene para poder desvelar una incompetencia política que hasta hoy nunca antes habíamos contemplado en el Parlamento de España. Porque Irene, más que política, tiene alma del oro y en su haber cultural parece únicamente figurar su capacidad para repetir hasta la entonación un discurso aprendido, 2 o 3 frases hechas y un par de registros en el tono de su vehemencia. El calmado y el furioso. No tiene más, señores. Irene o está en plan Buda o está en plan Destroyer, pero ya sea seta o metralleta, solo dice frases hechas que nos intenta colar por la jeta. El otro día, en el Congreso, Margarita Proens, diputada del PP, le hizo la siguiente pregunta a Irene. Señora ministra, del no se podía saber al no se podía decir. El 25 de febrero había un alto índice de sospecha de que el país iba hacia una hecatombe sanitaria. El 2 de marzo la Unión Europea pide evitar concentraciones. Italia, Corea y Japón suspenden los actos del 8M. El 8 de marzo había en España 589 casos y 17 fallecidos. Y sí, también partidos de fútbol y actos políticos y ninguna restricción a la movilidad, porque los datos entonces eran confidenciales, ¿verdad? Pero el 9 de marzo dan vía libre para suspender concentraciones y colegios. ¿Desde cuándo manejaba esta información? ¿Por qué animó a las mujeres a asistir al 8M? ¿Y qué queréis que os diga? Las dos preguntas son muy sencillas. ¿Desde cuándo manejaba esta información? ¿Y por qué animó a las mujeres a asistir al 8M? Son preguntas sencillas y las respuestas también deberían serlo, porque la primera consiste en decir una fecha y la segunda expresar una opinión. Son, como digo, dos preguntas muy sencillas, pero también muy bien fundamentadas, porque en el desarrollo de su exposición se aportan datos que las contextualizan y las sustentan sobre el testimonio de cifras comprobables. 25 de febrero, alto índice de sospecha de que el país iba hacia una hecatombe sanitaria. 2 de marzo, la Unión Europea pide evitar concentraciones. Con respecto a este dato yo tengo que admitir que la noticia que yo he encontrado hace referencia al 3 de marzo y no al 2 de marzo. Pero bueno, en cualquier caso son 5 días antes del 8M. Otro dato comprobable que dice Margarita es que tanto Corea como Japón como Italia suspendieron los actos del 8M. Algunos de ellos se celebraron online. Y además aporta la cifra de que en el 8M ya había en España 589 casos y 17 fallecidos.
Y ya el colofón es que el 9 de marzo, justo un día después de la manifestación, entonces ya el gobierno sí da vía libre para suspender otras manifestaciones y colegios. Margarita aporta todos estos datos y lo hace de una manera elocuente y educada. ¿Y saben qué es lo que hace Irene mientras Margarita habla? Pues no se crean ustedes que está prestando atención, ni muchísimo menos, porque lo que está haciendo es lo que le ha enseñado su maridito, que es hacer oídos sordos para concentrarse en la respuesta que ya tiene preparada de casa de la noche anterior. Mírenla, pasando folios. Y yo os voy a lanzar la misma pregunta que os hice hace una semana. ¿Cómo puede tener una respuesta preparada si todavía no sabe cuál va a ser la pregunta? Pues la respuesta es muy sencilla, señores, y es que no les importa lo que tengan que decirles, señores. Por eso agachan la mirada y durante la intervención de la oposición se dedican a pasar folios o a hacer gestitos como rememorando aquella frase que les desveló del sueño por pensar que sería una respuesta definitiva. 2 sencillas preguntas le hace Margarita, y esto es lo que le responde Irene. Gracias, presidenta. Señora Proens, todas sus afirmaciones de la primera a la última son mentiras, así que por respeto a esta Cámara le pediría que retome su turno de palabra para decir alguna verdad, aunque no la tenga preparada en sus papeles, ¿no? Y aquí tenemos a Irene Mentira, señores, haciendo lo único que sabe hacer, que es lo mismo que hace una niñita consentida cuando la pillan infraganti. Decir eso es mentira y a mi papi vas. Pero es que la respuesta de Irene no solo es irreverente por ser falsa, señores, sino por echar por tierra el prestigio de todos esos periódicos que, apoyados en una investigación previa y pertinente, publicaron esa misma noticia que ahora Irene está tildando de mentira. Es una vergüenza que Irene, al tratar de defenderse como una niñita consentida, cometa la falaz ignorancia de decir que mienten periódicos como El País, El Economista o La Vanguardia, que es de donde yo he sacado los titulares que os he estado mostrando antes para contrastar la información de Margarita. Y aquí os voy a hacer un inciso. Muchos de vosotros me decís que por qué no pongo los enlaces a las noticias. Y el motivo es muy sencillo. Hace unos meses poner este tipo de enlaces me supuso una falta en mi canal. Yo no sé lo que estará pasando con otros canales, pero en mi canal pasó eso, y lo que hago ahora es curarme en salud. No obstante, es muy sencillo encontrar la noticia una vez que yo ya os he dado el titular, porque tecleando ese titular en Google tendréis la noticia al completo en los primeros resultados de la búsqueda. En esta ocasión, y como sé que estaréis muy interesados, voy a poner los enlaces a todos esos titulares en mi cuenta de Facebook, para que el que quiera pueda acceder directamente a la noticia con el único esfuerzo de un clic de ratón. Pero vamos, que tampoco os costaría mucho teclearlo, digo yo. Pero volvamos a lo que estaba diciendo. Irene Montero, en su pueril necesidad por defender su orgullo, dice que Margarita miente y no parece darse cuenta de que al decir semejante barrabasada está tratando de mentirosos a la gran mayoría de periódicos de este país. Y yo me pregunto, vosotros, periodistas y directores multimillonarios de los periódicos, ¿lo vais a consentir? ¿Vais a consentir que Irene os trate de mentirosos? Yo no sé lo que vais a hacer. Lo que sí sé es lo que hizo Margarita después. Escuchen. Gracias, presidenta. Si todo es mentira, señora ministra, ¿por qué obstaculizan la investigación judicial? ¿Cuándo vieron que la distancia social era clave para evitar contagios? ¿Sabe lo que hubiera sido feminista? Compartir esto con el resto de mujeres para que pudiéramos elegir, como hicieron ustedes, si con la mano no o si no se besa. Nada menos feminista que confundir las críticas a su incompetencia con críticas a todas las mujeres y al movimiento feminista. Usted no es el feminismo, señora Montero. Usted es la autoridad que ocultó a las mujeres que el 8M estábamos en peligro. No confunda, el feminismo no es culpable. Usted sí. Usted y yo acudimos a la misma manifestación en defensa de la mujer y la igualdad, pero usted y yo no teníamos la misma información. Usted jugó a la ruleta rusa con miles de mujeres, incluso las que somos de riesgo. Un gobierno antifeminista. ¿Qué feminismo es el suyo que calla ante las menores tuteladas, las mujeres con discapacidad, la mujer rural, la discriminación de las futbolistas o la ausencia de plan de corresponsabilidad? ¿Qué sororidad practica cuando le hacen 3 o 4 test mientras las sanitarias de este país no tienen ninguno? ¡Viva la igualdad, señora Montero! Y vivan los gobiernos que no mienten. Y vivan las mujeres que se preocupan de otras mujeres, aunque les vaya la foto en ello. Y yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero a mí el discurso de Margarita me pareció hermoso e impecable. Y hay muchas frases lapidarias como esta última. Vivan las mujeres que se preocupan de otras mujeres, aunque les vaya la foto en ella. Me ha parecido sencillamente genial el giro de tuerca que le hace a estas declaraciones de Carmen Calvo. ¿Qué le diría usted a una mujer
que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo. ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Pues sí, señores, el discurso de Margarita me ha parecido hermoso. Pero si hay alguna frase que me ha parecido definitiva, es la siguiente. El feminismo no es culpable, usted sí. Esta frase me ha parecido demoledora, porque implica que se han apoderado de un movimiento que perseguía la igualdad, un conjunto de sátrapas carroñeros que ya solo buscan el prestigio del poder y la intocabilidad del dinero institucional. Ni quieren igualdad, ni quieren consenso, tan solo abogan por esa línea de actuación que les mantenga en el candelero para cobrar y salir pitando. Y cuando la cosa se tuerce, ¿cuál es su estrategia? Decir yo no he sido, todo esto es mentira. Sin importarle nada, ni los datos, ni los periódicos, ni los hechos. No les importa nada, porque ellos tienen el guión aprendidito de casa y cuando tienen la más mínima oportunidad lo vomitan como si no hubiera un mañana. Y eso es lo que hizo Irene en su turno de réplica, vomitar palabras ya digeridas en digestiones previas. Eso sí, lo hizo esta vez en plan Destroyer, para mostrarnos a todos que de la misma forma que puede hacer de Mr. Jekyll, puede hacer de Mr. Hyde, que son los dos únicos registros que tiene, seta o metralleta. Yo hago mías las palabras del presidente del Gobierno. Es evidente que toda España y toda Europa llegamos tarde, no a la primera semana de marzo, seguramente a mediados de febrero, que es cuando los expertos saben ahora lo que no sabían entonces, y es que el virus ya se estaba extendiendo. Y llegamos tarde, como le digo, porque no lo sabíamos. Ahora dice que llegaban tarde porque no lo sabían. Hace un par de minutos estaba diciendo que todo era mentira. Ahora, un par de minutos más tarde, no solo admite con sus palabras que es cierto, sino que no lo sabían y que por eso llegaron tarde. Si le dan 2 minutos más, termina admitiendo que sí lo sabía, pero que no hicieron mucho caso. Y a partir de aquí es cuando Irene se envalentona, y entre aspavientos y jeribeques desaforados, va soltando el mismo discursito metralleta de siempre. A esta Cámara el Gobierno de España ha traído un ingreso mínimo vital que permite salir de la pobreza y de la exclusión a miles de mujeres y ustedes lo han llamado paguita, señoría. Y el problema es que son el principal partido de la oposición y no tienen una sola propuesta. Yo entendería que viniera aquí a hablarnos de cosas de derechas y dijese, oiga, para salir de la crisis hace falta una amnistía fiscal para los ricos, hacen falta recortes, hacen falta privatizaciones. Silencio, y podríamos debatir, señoría, pero es que no tienen una sola propuesta. Ni una sola propuesta, dice Irene. Sin embargo, ese mismo día, Casado dijo lo siguiente. Mire, señor Sánchez, desde la moción de censura le he ofrecido una docena de pactos de Estado que usted ha rechazado. Usted ni siquiera ha valorado los 4 acuerdos que le hemos ofrecido. El primero, el Pacto Cajal por la Sanidad, dentro de la comisión parlamentaria que yo le propuse, en la línea del Pacto de Toledo por las pensiones. El segundo, una comisión en el Senado que ayer le volvieron a ofrecer para coordinar las políticas sociales de competencia autonómica y las ayudas europeas. El tercero, el plan de reactivación económica, como ha hecho Alemania, bajando 20.000 millones de euros los impuestos, que es justo la cantidad que usted despilfarró en los decretos electorales. Recuerde cómo acaba la cigarra en la fábula. Y lo último, una oficina de atención a las víctimas, sanitaria para los enfermos, psicológica para los familiares y de reconocimiento a los fallecidos. Si hoy usted tampoco valora estas propuestas tan necesarias, quedará muy claro para toda España que es usted y sus socios los que esparcen el veneno de la confrontación a todos los españoles. Nosotros hoy hemos dejado aquí el antídoto. De usted depende. La pelota está en su tejado. Pero todas estas propuestas Irene no las escuchó porque estaba muy ocupada en repasar los folios de lo que tenía que decir después. No las escuchó por eso o porque abandonan la Cámara cuando les apetece, señores, demostrando no solo que van a soltar su rollo y ya está, sino que no les interesa lo que los demás tengan que decir sobre España. Algo que no es solo un signo evidente de falta de profesionalidad, sino de falta de respeto a todos los españoles. ¿Por qué abandonan la Cámara cuando les da la gana? ¿Es que yo puedo marcharme de mi trabajo cuando me dé la gana sin que ello tenga repercusiones negativas en mí? Claro que no, yo no puedo marcharme de mi trabajo, pero al parecer ellos sí. Ellos pueden marcharse cuando les dé la gana sin el más mínimo reparo y sin el más mínimo respeto a los que le estamos pagando, que somos nosotros. Parece que se nos olvida. Este es el mundo al revés, señores. Ellos cobran de nuestros sueldos y encima nos imponen leyes y abandonan sus puestos cuando les apetece. ¿Alguien da más? El resto del discurso de Irene es la típica pataleta del y tú más. Tú me dices que yo he hecho tal y yo te respondo diciendo que tú has hecho pascual. Y en ese escenario de dimes y diretes es en lo que se ha convertido el Parlamento español, señores. ¿Y qué queréis que os diga? No solo ocurre que con esa actitud Irene no arregla nada, sino que tampoco contesta a las 2 sencillas preguntas que le hizo Margarita. ¿Desde cuándo manejaba esa información? ¿Y por qué animó a las mujeres a asistir al 8M?
Pero Irene no contesta, señores, no solo porque es incapaz al haber preparado otras respuestas, sino porque si lo hiciera, estaría asumiendo la deplorable naturaleza de sus ideas, que no es otra que la de estar ahí chupando del bote mientras pueda. Y yo lanzo un pensamiento a todos los periódicos de España. ¿En serio vais a consentir que esta mujer os trate de mentirosos? Por mucho menos, ella le puso una querella a un poema. ¿Por qué no os atrevéis vosotros y dais el paso? Esto no es una incitación a nada, esto es simplemente un pensamiento. Si alguien puede sentarlos en los banquillos, sois vosotros. Tenéis toda la información en vuestro poder. Vosotros sois los que podéis cambiar todo esto. ¿Qué miedo tenéis? ¿A qué esperáis? A lo mejor algo también estaréis escondiendo vosotros cuando no hacéis lo que España está pidiendo a gritos desde hace ya demasiado. Porque más de 40.000 fallecidos son demasiados. Señores, para mí no hay más vuelta de hoja ni otra explicación que esta. Irene Montero es la peor político que hemos tenido en la historia de España. Su actitud es tan imperdonable que a mí me daría vergüenza tenerla en mi partido. Y a vosotros, decídmelo en los comentarios. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.